capítulo 18, versículo 10 al 14, dice así: Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar a los que a salvar a lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, me acompañan a una corta oración. Amado Dios y Padre bueno, mientras te adorábamos, Señor amado, me recordaba, bendito Dios, que soy un hombre débil, pecador, necesitado de tu gracia, Señor, y que nada de bueno hay en mí, Señor, para aportar a tu pueblo, a tu iglesia. Y también me recordaba la gran necesidad, Señor amado, que tengo aún de ti en mi vida y que tenemos todos nosotros, Señor, delante de ti. Por eso, Padre amado, mi oración en este momento es que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú, bendito Dios, puedas darnos ese maná del cielo a través de tu palabra para que tu pueblo sea saciado, Señor. Que tú seas, Señor amado, esa columna, bendito Dios, de fuego que guiaba al pueblo en la noche, Señor, en el desierto, iluminando el camino. Que tú nos ilumines, que tú nos des de tu luz, Señor amado, en estos momentos para entender tu palabra. Y que también seas, Señor amado, como esa roca, bendito Dios, que mana agua, bendito Dios, en medio del desierto, para que nuestras almas sedientas y necesitadas de ti encuentren, Señor amado, descanso, paz, bendito Dios, y que podamos así, Señor amado, refugiarnos en tus brazos. Como iglesia nos presentamos delante de ti. Te pedimos que bendigas este tiempo, estos momentos, que bendigas tu palabra, Señor, y que ella, bendito Dios, pueda hablar a nuestras vidas para alabanza y gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, mis hermanos, en el año 2017, en el mes de noviembre, se publicó una noticia que se expandió prácticamente en casi todo el mundo. Y es que el submarino llamado Ara San Juan, con 44 tripulantes a bordo, se había perdido. Había naufragado en los mares de Argentina, a unos 500 kilómetros de la capital. Enseguida, después de esta noticia, el gobierno argentino inició una búsqueda por aquel marino o por aquel buque que se había perdido. La noticia cuenta que 18 países se unieron a colaborar en la búsqueda de estos 44 tripulantes que se habían perdido y que habían invertido grandes cantidades de dinero. El mismo gobierno argentino se dice que invirtió la suma de más de $100,000 en la búsqueda de estas personas. Fue una inversión de alto costo. Lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo y todo el empeño, no pudieron encontrar el submarino. Se había perdido. Lo encontraron después de un año. Obviamente las personas habían muerto, pero al menos sus familiares habían podido recuperar sus cadáveres para darles un entierro. Ahora, hermanos, con esta pequeña noticia, yo quiero llevarlos o ilustrarlos a pensar en algo. Si usted fuera ciudadano de la ciudad de Argentina y estuviera en alguna necesidad económica, ¿usted cree que el gobierno le ayudaría a usted con algo de dinero para que su posición económica mejore? Nosotros venimos todos de Latinoamérica y sabemos que en nuestros países ayudas de esas no existen, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y seguramente que no recibiríamos ninguna ayuda ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en ningún lugar. De hecho, no la hay. Ahora, cuando pensamos en esto, mis hermanos, nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué este gobierno entonces invirtió tanto dinero en una búsqueda de 44 tripulantes de la nación argentina?
¿Será que estos hombres eran importantes? ¿Esas personas que estaban adentro eran más importantes que todos los demás de la nación? La respuesta es no, hermanos. La respuesta es simplemente que esas personas estaban perdidas. Y el gobierno tenía la responsabilidad de buscarlos porque eran parte de su patria. Y eso fue lo que hizo el gobierno argentino. Esto les comparto, mis hermanos, a modo de introducción para que puedan entender el mensaje que yo les he querido compartir en esta tarde. Entrando en nuestro texto, entonces, nosotros vamos a notar cómo Dios tiene un completo cuidado amoroso de todo su pueblo. Pero en especial vamos a notar cómo Él tiene un amor mucho más especial por aquellos que se desvían. Eso es lo que vamos nosotros a mirar, por aquellos que se descarrían del camino. Y cuando esto sucede, vamos a mirar cómo Dios va a desplegar todos sus recursos infinitos para encontrar a sus hijos o a aquel hijo que se ha perdido y hacerlo volver a su camino. Eso es lo que vamos a mirar en este texto. Y lo que nosotros vamos a hacer, gloria a Dios. ¿Cambiamos de micro? ¿Está malo este? Vale. Gracias, hermano, no la apagué. Y lo que nosotros entonces vamos a mirar es esto, mis hermanos. Y mi primer punto que le quiero compartir acá es que ningún creyente debe ser menospreciado. Ningún creyente, hijo de Dios, debe ser menospreciado. Mire cómo inicia ahí el versículo 10 de nuestro texto en Mateo. Dice ahí, mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeños o de estos pequeñitos. Este, hermanos, es el tema. Este es el punto principal que el Señor quiere tocar con sus discípulos, y Él va a ilustrarlo a continuación con esta parábola de la oveja perdida. Y este es el punto del Señor. Y aquí, en este versículo, el Señor nos da un imperativo. Y ese imperativo es la palabra mirad. Y esta palabra quiere decir, presten atención, tengan cuidado. Esto es una responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos. El de tener cuidado, de poner atención en esto. En que no menospreciemos a ningún hermano. Y este imperativo mirad, o esta palabra mirad, es la misma que se usa en Romanos 12, cuando el Señor dice, mirad que nadie os engañe con huecas filosofías. Es una llamada de atención para que nosotros estemos alerta. Es un imperativo que el Señor nos manda a cumplir. Y en el contexto, hermanos, en el que el Señor se está dirigiendo a sus discípulos, les está diciendo, presten atención, pongan cuidado de no menospreciar a otros creyentes. Y el Señor se refiere a otros creyentes con la palabra estos pequeñitos. Así nos mira el Señor, hermanos. Dios, el creador de todas las cosas, es nuestro Padre. El Padre nuestro que está en los cielos. Y cuando el Señor nos mira desde el cielo, Él nos mira pequeñitos, como hijos, como cuando nosotros miramos a nuestros hijos pequeños. Y aun cuando crecen, ¿verdad? Los padres que ya tienen hijos mayores pueden comprobar o afirmar que aun cuando los hijos crecen, aún nos seguimos viendo como pequeños, aunque ya son adultos y forman su familia. Pues ese es el amor que nuestro Padre tiene. Y vamos a ver nosotros cómo nuestro Padre cuida y protege, no solo a nosotros, sino también a los que se desvían. Ahora, hermanos, esta palabra no despreciéis o no menospreciéis significa también denigrar, tratar con desinterés, ignorar, no tomar en cuenta. Literalmente significa tener en bajo o tener en poco. Y es la misma palabra que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, que nadie te menosprecie por tu juventud. Nadie te tenga en poco por tu juventud, sino que sé tú de ejemplo. Menospreciar a otra persona, hermanos, bíblicamente es pecado delante de Dios. No solamente a los creyentes, no solamente a nuestros hermanos, sino a cualquier persona. Si no me cree, vaya conmigo a Proverbios 14, versículo 21. Y mire lo que dice allí la palabra de Dios. Proverbios 14, versículo 21. Dice ahí, peca el que menosprecia a su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Nosotros los creyentes, hermanos, no debemos menospreciar a nadie.
No debemos, porque eso es pecado. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que las Escrituras van aún más lejos todavía. Las Escrituras nos mandan a nosotros a no considerarnos como mayores a los demás, sino como inferiores. Y ver a nuestro prójimo como mayor que a nosotros mismos. Es lo que nos enseña Filipenses 2, versículo 3. Que no nos consideremos nosotros a nosotros mismos como superiores, sino que miremos a nuestro prójimo como mayor. Ese es el estándar de Dios, ese es lo que Dios ha establecido para su pueblo. Ahora, es verdad, hermanos, que dentro de la comunidad de creyentes existen hermanos que son débiles en la fe. Uno los ve caminar en el Evangelio cuando llegan, pasan años, pero todavía vemos ciertas debilidades, vemos todavía ciertos rasgos de pecado en ellos que no han sido corregidos. Eso es verdad. Pero también hay hermanos que sí nos dan buen ejemplo. Sí hay hermanos que perseveran, que continúan la carrera de la fe y que se ve lo que Dios está haciendo en sus vidas también. Eso es verdad, lo vemos. Y hermanos, cuando esto sucede, muchas veces el corazón del hombre, como pecador, se llena de orgullo. Muchas veces pensamos que como nosotros no pecamos como los demás, somos más fuertes o nos consideramos con más habilidades porque lo hemos podido lograr. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando hay algo bueno en nosotros, eso no es de nosotros, sino que viene de Dios. Porque nosotros ahora estamos andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. No es por nuestra fuerza, no es porque nosotros conocemos más, sino porque es la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No somos especiales delante de Dios en ese sentido. Y la palabra de Dios también nos enseña que cuando hay algo en nosotros digno como paz, mansedumbre, templanza, gozo, benignidad, bondad, ¿eso qué es? Es el fruto del Espíritu Santo. No es algo que yo lo logré con mis fuerzas, es de Dios. Entonces, en pocas palabras, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es a que no nos jactemos. A que no nos jactemos de lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieras recibido? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Todo lo que el creyente es y todo lo que el creyente ha recibido es meramente por pura gracia y misericordia de Dios. Y entonces, hermanos, no hay nada digno de admiración en nosotros en ese sentido. No hay nada digno de que nosotros podamos jactarnos y mirar con menosprecio a nuestro prójimo, porque Dios nos ha permitido cambiar ciertas áreas de nuestra vida. No podemos bajo ningún concepto, entonces, hacer esto. Ahora, nosotros entendemos entonces ahora que esto es pecado, menospreciar a nuestro prójimo es pecado, ¿verdad? Pero la verdad es que hay muchas veces que lo hemos hecho, hermanos. Hay varias ocasiones en las que nosotros, llevados por nuestro orgullo, llevados por nuestro pecado, hemos menospreciado a algún hermano. Lo hemos ofendido también. Pero me gustaría, hermanos, que nosotros nos metamos en el contexto de este pasaje, que el Señor Jesucristo nos ayude a mirar lo que les estaba enseñando a sus discípulos y ponerle lo que nos quiere enseñar a nosotros, de no menospreciar a otros creyentes, sobre todo aquellos hermanos que son más débiles en la fe. Amén. Entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo del versículo 6 al 9 que la palabra de Dios estaba hablando de los tropiezos. Dice la palabra que va a haber tropiezos en este mundo, ¿verdad? Y esa palabra tropiezos también es la palabra que se utiliza cuando un cazador va al bosque y pone una trampa para cazar su presa. Esas trampas del mundo nos la pone a nosotros como creyentes para ser seducidos, atraídos y tropezar. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y sabemos, hermanos, que existen trampas mortales para nuestra vida como creyentes. Que el mundo nos pone, que cualquier persona puede hacernos caer, puede hacernos pecar por alguna actitud, por alguna palabra, ¿verdad? Y es por eso que entonces la palabra de Dios nos manda a nosotros como creyentes, ¿a qué? A tomar medidas radicales. Y hablaba la semana pasada de cortarte un brazo, de sacarte un ojo, para que puedas entrar al reino de los cielos. Hablando figurativamente. No vamos mañana a cortarnos el brazo y a sacarnos el ojo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando leemos aquí, en el versículo 10, el Señor nos compara como ovejas que se descarrían.
ovejas que se desvían y se apartan del Señor. Y en el versículo 15, la semana próxima, si Dios nos da vida, veremos cómo Mateo comienza diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y pide perdón, ¿verdad? Porque, hermanos, dentro de la comunidad de creyentes hay pecado. Somos pecadores. Y va a haber pecado. Pero ¿qué nos manda el Señor? No menospreciar y pedir perdón. Es decir, hermanos, todo el contexto de lo que hemos venido mirando en Mateo nos habla de tropiezos, nos habla de que los creyentes van a descarriarse como ovejas, de que los creyentes van a pecar unos con otros, se van a ofender unos con otros. Y seguramente, y es obvio que esto llega a afectar las relaciones. ¿Verdad que sí? Esto llega a afectar las relaciones. Porque mientras unos están intentando conducirse correctamente en los caminos de Dios, mientras unos están esforzándose al máximo para no caer en las trampas pecaminosas, tomando medidas radicales, apartándose de todas aquellas cosas que lo pueden llevar a pecar, vemos a otros hermanos que no lo hacen. Vemos a otros hermanos que no luchan, que caen en pecado, ¿verdad? Y que tienen actitudes que no son correctas. Y de una u otra manera, hermanos, esto nos lleva muchas veces a menospreciar. Nos lleva esto a menospreciar. Y el Señor no está, hermanos, está queriendo aquí enseñarnos una lección de que es verdad, dentro de la iglesia va a haber pecado, va a haber momentos en los que vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, tal vez con algún hermano, pero que no debemos verlos con menosprecio. En Romanos 14, versículo 1, el apóstol Pablo les dijo a los romanos: recibid al débil en la fe. ¿Por qué creen ustedes que Pablo estaba diciendo esto? Porque los romanos no estaban recibiendo a los débiles en la fe, los estaban echando fuera. Y Pablo les dice: recíbanlos, no los echen, no los menosprecien. Y más adelante en Romanos 15:1 nos dice que nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los más débiles. Eso es lo que como hermanos debemos hacer. El contexto en el que nos habla el Señor es que un creyente puede llegar a pecar, pero que nosotros no debemos tenerlo en poco. Porque muchas veces pasa por nuestra mente: mire ese hermanito, hace días que no venía a la iglesia. Seguramente estuvo pecando y como ya se cansó, ahora sí viene. O seguramente pasa en nuestra mente: mire ese hermano, qué flojo, nunca viene a las reuniones de oración, nunca lo vemos en alguna reunión establecida en la iglesia, a veces, de vez en cuando viene al culto. Y así comenzamos a sacar la lista y nuestro corazón se va llenando de menosprecio, de menosprecio, de menosprecio. Pero esto, hermanos, no debe ser así. Yo le quiero esta tarde dar algunas razones por las que el Señor nos dice que no debemos menospreciar a aquellos que se descarrían, a aquellos que son más débiles en la fe. Entonces vamos ahí, hermanos. ¿Se animan? En primer lugar, el Señor nos dice, hermanos, que los ángeles cuidan de una forma especial a los creyentes que se descarrían. Mira ahí el versículo 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles, hermanos, se presentan delante de Dios para recibir órdenes delante de Dios. Órdenes que el Señor les da para proteger a los creyentes. ¿Usted sabía eso? Los ángeles, amados hermanos, son entidades espirituales, entidades celestiales, y son una realidad en toda la Escritura. Los podemos ver desde Génesis 3:24 hasta Apocalipsis 22:16, que se menciona acerca de los ángeles. Estos ángeles fueron creados por Dios como seres puros y perpetuos. Y tienen la habilidad de viajar del cielo a la tierra, tienen habilidades, son sensibles, ¿verdad? Tienen cualidades, ellos son organizados, son poderosos, ejercen distintos ministerios que contribuyen a la obra de Dios, de su creación. Entonces, hermanos, hay muchas personas que creen que cada persona, creyente o no creyente, tiene un ángel de la guarda. No sé si ustedes, sus padres de pequeños, mi madre de pequeña, cuando yo era pequeño no conocíamos la Escritura, me enseñó a orar el famoso ángel de la guardia, dulce compañía, etcétera, etcétera. Porque es el pensamiento que se tiene, este pensamiento religioso que se tiene, que tenemos un angelito que nos cuida. Y este pasaje de Mateo
Es un pasaje principal que de ahí sacan su doctrina. Pero hermanos, esto no es así, esto no es bíblico. De alguna manera especial el Señor sí envía a sus ángeles a administrar en protección de los creyentes, a cuidarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 91, versículo 11, el Señor dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para guardarte en todos tus caminos. Esa es una realidad. Y en Hebreos 1, versículo 14, ahí el autor dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, de los creyentes. Entonces son una realidad los ángeles del Señor. Uno de los ministerios de los ángeles es servir a los creyentes, asistirlos, para que los creyentes honren a Dios con sus vidas. Ese es el ministerio de los ángeles. Ahora, nosotros no sabemos cómo ellos lo hacen, no sabemos en qué momento lo hacen, pero sí sabemos que son una realidad porque la Escritura nos lo deja ver. Y dice ahí el versículo 10: porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre. Contemplar el rostro del Padre quiere decir que ellos están delante de Dios en todo tiempo, escuchando y cumpliendo las órdenes de Dios. La pregunta que debe surgir entonces es: ¿de qué nos están protegiendo estos ángeles a nosotros como creyentes? ¿En qué contexto Mateo nos dice esto a nosotros? Muchas veces también decimos, ¿verdad? Cuando estamos en la calle y vemos que los carros pasan rápido y de repente no fuimos atropellados, decimos: un ángel seguramente me cuidó. O en algún accidente hemos escapado y un ángel me cuidó. Tal vez no podemos descartar esa idea, pero cuando leemos el contexto de Mateo vamos a mirar de qué nos están protegiendo. Recordemos entonces del contexto de lo que hablaba acá Mateo en el capítulo 18, en los primeros versículos. Mateo decía que van a enfrentar tropiezos, que muchas personas van a poner trampas en su camino para que se descarríen como ovejas, y es ahí donde nosotros vamos a ser asistidos por los ángeles. Es en ese contexto, cuando tropezamos, cuando caemos en error, de alguna manera que nosotros no sabemos, los ángeles están a nuestro servicio, para hacernos volver al camino y no desviarnos más allá de la cuenta. Están allí. Ahora piensen esto, hermanos. ¿Por qué hablo de esto? Porque si Dios mismo envía a sus ángeles en protección, en ayuda de los más débiles, de los que se descarrían, ¿cómo puedo yo menospreciar a otro creyente cuando peca? Si Dios mismo se ocupa de ellos o de nosotros cuando nos desviamos y tiene un cuidado especial, ¿cómo yo puedo menospreciar a un hermano cuando peca contra mí? Esa es una razón. La segunda razón que el texto nos da es que Cristo mismo cuida de los creyentes que se descarrían. Mire lo que dice el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ha venido a salvar lo que se había perdido. El mismo Jesús viene a buscar lo que se había perdido. Y luego el Señor les dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. No sé si usted puede notar, hermanos, cómo el Señor empieza esta enseñanza tan tierna, tan cortita, pero llena de ese amor y de misericordia que nos deja ver y nos deja reflexionando, así como los discípulos, del tierno cuidado de nuestro buen pastor. De cómo, hermanos, Él les plantea un caso hipotético y les da esta ilustración de un pastor que es dueño de ovejas y que se le pierde una y que por amor a esa una deja las 99 y va a buscar esa oveja. Ese es el amor del buen pastor. Eso es lo que un pastor de ovejas y un pastor de una iglesia debe hacer. O los pastores de una iglesia, buscar a aquellos que se están debilitando, buscar a aquellos que se sienten alejados, que se sienten aislados, y ir a buscarlos. Cuando un pastor ama esas ovejas, va a hacer todo lo posible para que no se desvíen del camino. Pero un pastor que no ama, cuando se le presente una situación complicada y difícil con algún hermano que se congrega en su iglesia, lo que le va a decir es: ahí está la puerta, te puedes ir, si no te gusta lo que hay. Eso no es amor. El amor de un buen pastor
está obligado a buscar esa oveja las veces que sean necesarias. Está obligado a humillarse, a pedir perdón, a perdonar si es el caso, con tal que esa oveja no se aleje del redil. Ese es el verdadero amor de un pastor. Y eso es lo que el Señor nos muestra. Entonces, los discípulos, seguro que ninguno de ellos tenía ningún conocimiento de lo que era ser pastor de ovejas, pero la mayoría conocían en aquellos tiempos y estaban familiarizados con esto, porque habían muchas personas que se ganaban la vida en ese tiempo pastoreando ovejas, cuidaban ovejas. Era un trabajo muy común en aquellos tiempos. Entonces ellos estaban familiarizados con este asunto. Y el Señor no les da más detalles porque se supone que ellos sabían de lo que el Señor estaba hablando. Porque nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo es que este pastor que está su oveja perdida deja las 99 en el monte y se va? Se le van a perder las otras 99. El lobo va a venir y se los va a comer. No tenemos estos detalles, pero sí sabemos que cuando esto sucedía en aquellas épocas, lo que hacía un pastor es buscar un lugar seguro de refugio y dejarlas allí, o dejaba a otro pastor a su cuidado de sus ovejas hasta ir a buscar la otra. Y cuando regresaba, el pastor conoce a sus ovejas por nombre. Dice que las llama por nombre, las ovejas oyen su voz y vienen a él. Esos detalles los podemos también mirar en la Escritura, ¿verdad? Entonces les dice que si una de ellas se descarría, esta palabra descarriar significa deambular, desviarse o ser engañado. Eso le puede pasar a una ovejita. Y describe también en ocasiones de una conducta pecaminosa. Puede que tenga una conducta pecaminosa y por causa de su pecado esa oveja decide alejarse del redil porque se siente incómoda, porque quiere pecar a gusto, no quiere que nadie le diga nada. Y describe eso también, que esta oveja está apartada por eso. En ocasiones puede traducirse también o hablar de personas que caen en un error doctrinal. También puede pasar. Entonces, en aquel entonces, cuando una oveja se descarriaba o que una oveja se descarríe era algo factible, porque el terreno en Palestina es un terreno lleno de cuevas, lleno de grietas y de animales salvajes. Era muy común que las ovejas se descarríen. Y es por eso que el Señor les da esta ilustración para que los discípulos puedan entender cuánta misericordia y cuánto amor el buen pastor debe tener para cuidar a sus ovejas. Entonces, sabiendo todo esto, hermanos, es donde surge la pregunta del Señor. Si un pastor es dueño de sus ovejas y sabe que su ovejita está perdida, que corre peligros, que un lobo se la puede devorar, que puede quedarse fatigada, cansada y morir, ¿cómo es que no va a poder dejar a las 99 e ir a buscar a la que se ha descarriado? Y aquí, mis hermanos, es donde vemos lo hermoso de este pasaje. Vemos a Jesús, el buen pastor, que sabe cuando a una ovejita de su redil se está descarriando y cómo Él va a hacer todo lo posible para volverla a traer a su camino. Porque ese es el amor del buen pastor. Cuando un creyente cae en pecado, cuando un creyente empieza a descarriarse del camino o incluso ha caído en un error doctrinal y es arrastrado por ello, Dios sabe esto, Dios conoce. Y si es oveja de su prado, de su propiedad, enseguida Él va a hacer algo al respecto. Y nosotros como creyentes debemos colaborar con esa búsqueda, debemos colaborar con ese cuidado. Aún de las personas que no son creyentes. Yo me encontré con un comentario de Spurgeon acerca de este pasaje, dirigido a los no creyentes, pero que nos habla a nosotros como iglesia. Mire lo que dijo Spurgeon acerca de este pasaje. Dijo: oh, ¿cómo no hemos de amar a los pecadores, ya que Jesús nos amó a nosotros y murió por nosotros mientras todavía éramos pecadores? Debemos cuidar a los borrachos mientras todavía están pasando el vaso, los que dicen groserías aún mientras los escuchamos decir groserías. No debemos de esperar hasta que veamos algo mejor en ellos, sino sentir un interés intenso por lo que son, descarriados y perdidos. Ese es el corazón que nosotros como cristianos debemos tener, aún de los que aún no son creyentes. Aún aunque los veamos en estados que son malos, críticos para nosotros, no debemos menospreciarlos, hermanos.
Hermanos, la Biblia nos dice en Isaías 53:6 que todos nosotros estábamos descarriados como ovejas sin pastor y que nos apartamos de su camino. En esa condición estábamos todos nosotros. En esa condición nos encontrábamos, algunos sumidos en pecados terribles, otros engañados con falsas doctrinas, muchos con un corazón endurecidos, apartados del Señor, vueltos enemigos de Dios sin querer nada de Él. Muchos nos burlábamos de Dios cuando nos venían a compartir el Evangelio, pero aún así el bendito Salvador se despojó de toda su gloria y vino a esta tierra para buscar a aquellos que se habían perdido. Vino a esta tierra a buscar al perdido y tuvo compasión por todos nosotros y dio su vida en rescate por nosotros. Él fue, como dice este mismo pasaje de Isaías, flagelado, injuriado, fue burlado, cargó nuestras iniquidades, sufrió nuestros dolores, el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Eso fue lo que hizo el buen pastor, hermanos. Entonces, si hoy estamos aquí nosotros de pie, continuando, perseverando en los caminos del Señor, es por su mera misericordia. Es por su mera gracia. Y si Él dio su vida por mí, que soy un pobre pecador, ¿cómo entonces yo puedo menospreciar a mis hermanos cuando pecan contra mí? No puedo hacerlo. Debo tener paciencia, debo amarlo, debo considerarlo y ayudarlo a levantar. Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, mis hermanos. ¿No es hermoso el cuidado de Cristo para con nosotros, hermanos? Es hermoso. Yo no sé a usted, pero a mí esto me produce paz, porque por si algún motivo, en algún momento de mi vida yo me llegara a descarriar, sé que mi Padre que está en los cielos no me va a dejar apartar. Sé que Él va a ir y va a buscarme, va a enviar sus ángeles, va a enviar un hermano que me ama a buscarme, de alguna manera va a ser el Padre, pero me hará volver a su camino. Ese es el amor de nuestro Padre, mis hermanos. Entonces, yo te quiero decir hoy día que si alguno que está aquí sin Cristo, déjame decirte que tú estás en peligro. Estás en peligro porque te encuentras fuera de la cobertura del buen pastor. Estás en peligro porque si tú no perteneces a su redil y estás extraviado del camino, no hay nada que Él pueda hacer por ti. No hay nada que Él pueda hacer por ti. Pero yo quiero invitarte el día de hoy para que te acerques al Señor. Él es experto en perdonar tus pecados. Él es experto en recibir al más débil. Él es experto en cuidar, en consolar, en animar. Y Él está dispuesto a recibirte si tú vienes con un corazón contrito y humillado delante de Él. Porque así es el gran amor de nuestro buen pastor. Él no desprecia a los que vienen con un corazón humillado delante de Él. Por otra parte, nosotros, amados hermanos, los que ya estamos en Cristo, que hemos sido salvados por Él y que a veces pecamos y en ocasiones nos apartamos, si volvemos al Señor, no es porque seamos más inteligentes, no es porque tengamos más capacidades o seamos especiales o más espirituales. Si volvemos a Cristo, es porque Él nos atrae, es porque Él nos va a buscar y por su gracia nos ayuda a volver, porque dice su palabra que el Señor dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Y también dice más adelante en otro pasaje que nada nos arrebatará de su mano. Sea lo que pase en nuestras vidas, nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto produce paz, produce seguridad, porque estamos seguros en Cristo. Entrando entonces a nuestro segundo punto, ¿qué hacer cuando un perdido es hallado? ¿Qué hacer cuando un hermano que sabemos que estuvo pecando, tal vez pecados horrendos, o que se apartó del camino, o que no lo veíamos durante mucho tiempo y volvió? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Versículo 13 de Mateo 18. Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se ha descarriado. Pensemos en esto, mis hermanos. Nosotros, la mayoría que estamos acá, somos padres. O tal vez algún día van a ser padres. Yo tengo 4 hijos. Y si un día se llegara a perder uno de mis hijos, yo no puedo ir a mi esposa y decirle: no pasa nada, tenemos 3 más. No hay ningún problema. No puedo. Lo que yo voy a hacer en ese momento, por inercia, es ponerme a buscar, usar todos los medios para buscar ese hijo que se ha perdido. Usar todo lo que necesite, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, hermanos, si nos ponemos en esta posición?
De que imagínese si usted está buscando a sus hijos, pone todo su interés, todo su tiempo, y viene un hijo suyo, otro hijo, y le dice, papá, pero yo también quiero que tú te ocupes de mí. Y comienza a molestarle y dice, ya no me das tiempo, solo pasas buscando a mi otro hermano y no te ocupas de mí. ¿Cómo veríamos la actitud de este niño? Veríamos una actitud de orgullo, una actitud de poco amor en su corazón, ¿verdad? Pero tu hermano está perdido, yo tengo que ir a buscarlo, tengo que salir desde la mañana hasta la tarde, si es posible, caminar los kilómetros que sean necesarios, pero yo tengo que encontrar a mi hijo. Y no por eso dejamos de amar a los que están en casa. Claro que no, es el mismo amor. Si le llegara a pasar al otro, haríamos lo mismo. De la misma manera, hermanos, es que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, cuando en casa, los que tenemos hijos, más hijos, muchos hijos, cuando uno de ellos se enferma, ¿qué es lo que hacemos como padres? Dedicarles tiempo, les damos los remedios, estamos ahí. Bueno, esa es la labor que mi amada esposa hace, está ahí pendiente de ellos, pero no deja de amar a los otros también. Pero nos ocupamos del que está ahí necesitado. Obviamente, si el que está, ponemos más interés en el que está enfermo, le damos los remedios, lo consentimos, pero no dejamos de amar a los demás. Y cuando este niño es hallado, el que se perdió, o es sanado, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos regocijamos, nos alegramos. Y es lo mismo que el Señor nos manda hacer, hermanos. Cuando una oveja de nuestra iglesia es perdida y la hallamos, o el Señor le permite volver nuevamente al redil, debemos amarla, debemos regocijarnos, debemos ayudarla y recibirla nuevamente. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Entonces, si Cristo, hermanos, cuida de una manera especial a aquellas ovejas que se descarrían del camino, si Él mismo vino a buscar a la que se había perdido, una vez más, no es un argumento suficiente para yo no menospreciar a mi hermano cuando peca contra mí. Es un argumento, creo que es el mayor argumento que yo debo tener para no hacerlo. ¿Verdad que sí? El comentarista Berkeley, acerca de este pasaje, dijo: esta parábola nos demuestra el carácter del amor de Dios, siendo como el cuidado que el pastor le da a sus ovejas. Dijo, es amor individual, amor por cada una de ellas. Es amor paciente, sabe que van a pecar, sabe que va a tener que volver a animar, sabe que va a volver a estar allí una y otra vez. Es amor que busca, no se queda de brazos cruzados, no dice, bueno, si se fue, que vuelva sola. Yo no la mandé. No, sino que es un amor que va a buscar. Es amor que se regocija una vez que la encuentra. Encuentra gozo. Y es amor que protege. Ese es el amor de Cristo. Para todos nosotros, pero en especial para aquellos que se pierden y que son hallados. Ese es el gran amor. Por otra parte, hermanos, entonces como veíamos, y yo le decía antes, ¿cómo vemos la actitud de un hijo entonces cuando viene a quejarse de que no le damos tiempo, cuando viene a quejarse que no nos ocupamos de él? Se ven inmaduros, se ven insensibles, egoístas, orgullosos, porque ellos están pidiendo atención, pero mientras el otro hermano está enfermo, mientras el otro hermano está perdido, ellos quieren toda la atención para ellos. Eso es orgullo y es egoísmo. Asimismo, hermanos, déjenme decirle que hay creyentes dentro de la iglesia que reclaman ciertas cosas, reclaman atención, reclaman dedicación. Y por ahí dicen, yo quiero que me visiten a mí y nadie me visita. Yo quiero que se ocupen de mí, que me discipulen y nadie lo hace. Yo quiero que me inviten a mí y nadie me invita. Y así comienzan a llenarse de queja, de orgullo en su corazón y empiezan a apartarse. Pero ¿por qué en lugar de actuar de esa forma egoísta, nosotros mismos no nos sumamos al grupo de búsqueda y rescate? ¿Por qué nosotros no invitamos? ¿Por qué nosotros no amamos? ¿Por qué nosotros no nos dedicamos a los demás? Si nosotros somos más maduros en la fe, es lo que deberíamos estar haciendo. Es verdad que los hermanos líderes deben cuidar de las familias, deben estar al pendiente de ellas. Eso es verdad y es una realidad y nos esforzamos por hacerlo. Pero cuando esto sucede, hermanos, no debe llenarse nuestro corazón. Cuando eso no sucede, no debe llenarse nuestro corazón de estas cosas.
Muchas veces, hermanos, nos vemos así, de esta manera. Reclamamos atención, reclamamos más tiempo para nosotros. Y lo siento, hermanos, si alguno se siente tal vez amonestado, pero es lo que la Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Dice la palabra de Dios: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, améis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Hermanos, este sermón de Mateo está encerrado en 4 sermones que el Señor dio en este Evangelio de Mateo, pero es un sermón especial. Y es especial porque va dedicado a la iglesia. Y es especial porque en ese tiempo todavía no había una iglesia como tal. Pero ya ahí el Señor nos estaba dando directrices de lo que iba a ser una iglesia. De que habían hermanos que se iban a congregar y que tal vez en el camino iban a pecar unos con otros. Pero que nosotros debemos soportarnos, que debemos amarnos. Y por eso se convierte este pasaje de Mateo 18 en un sermón muy especial. Porque vemos ahí el plan de Dios para con la iglesia y cómo nosotros como comunidad, como creyentes, debemos hacer las cosas como el Señor nos manda. Si Cristo, siendo aún pecadores, murió por nosotros, ¿cuánto más nosotros no debemos amar a nuestros hermanos, aun cuando pecan o se descarrían? Ese es el punto, mis hermanos. Y para ir avanzando, en tercer y último lugar, por si aún no ha sido convencido de esto, quiero darle un tercer argumento o motivo para no despreciar a otro creyente cuando peca. Y el último es porque el mismo Dios y Padre cuida de los que se descarrían. El mismo Dios y Padre cuida de los que se descarrían. Mire ahí lo que dice el versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Dios no solamente no quiere que se pierda un creyente, sino que no va a dejar que esto suceda. No va a dejar. Él mismo no permitirá que alguno de sus hijos perezca alejado de sus caminos. Si algún hermano creyente es un verdadero hijo de Dios y por algún motivo se descarría del camino, Dios no lo va a dejar tranquilo. Dios no se va a quedar con brazos cruzados. Él mismo va a desplegar todos sus recursos para ir a buscar a ese hijo y traerlo nuevamente a sus caminos. Así como hicieron la nación argentina en ir a buscar a ese buque que se había perdido, pero que lamentablemente no lo encontraron. Pero ellos desplegaron todo lo que tenían, usaron el dinero suficiente que tenían para invertir en la búsqueda, pero lamentablemente no lo lograron. Pero nuestro Dios sí lo logra, porque nuestro Dios es poderoso, omnipotente, y Él lo va a hacer. Han habido casos de hermanos que se han apartado por mucho tiempo de la iglesia. Han llegado, y muchos han llegado a decir, verdaderamente ese hombre o esa persona sería un verdadero creyente. ¿Cuánto tiempo que ya no ha vuelto? Seguramente fingió ser cristiano y ya no vuelve más. Ha llegado a ver estos casos. Pero déjeme decirle, mi hermano, que si esa persona es un verdadero creyente, es una persona que ha nacido de nuevo y que por algún motivo se ha apartado, el Señor mismo lo traerá. Nosotros lo veremos volver al redil porque forma parte del pueblo de Dios. Volverá arrepentido tal vez porque haberse apartado, como aquel hijo pródigo que se encontró en una situación tan complicada y tan difícil que no le quedó más remedio de reconocer su pecado, reconocer lo que había hecho y recordarse que en la casa del Padre tenía comida y vestido y no le faltaba nada. Cuando Dios obra y actúa en la vida de una persona, de un hombre, de un creyente, Dios se va a encargar de ponerle en una situación complicada para que termine volviéndose a Él. No se va a olvidar Dios, porque es la voluntad de Dios el Padre que está en los cielos, que no se pierda ninguno. Y cuando hablamos de la palabra voluntad, y cuando nos dirigimos o hablamos de Dios, esto no es un mero sentimiento que Dios tiene. Cuando hablamos de esta palabra se describe como un decreto o algo establecido por Dios. No es la voluntad como nosotros la vemos. Nosotros tenemos voluntad, por ejemplo, decimos, el día de mañana me voy a levantar más temprano.
para leer la Biblia y orar 1 hora. Tenemos voluntad de hacerlo, pero no lo llegamos a hacer. Estamos cansados, nos da pereza, ¿verdad? O en 3 meses voy a hacer dieta, hacer ejercicio para estar más delgado. Es una voluntad que nosotros nos determinamos, pero no la logramos cumplir. Pero cuando hablamos, hermanos, de la voluntad del Padre, esto es un decreto que Dios ha establecido y ninguno de aquellos que han sido salvos, que se descarrían del camino, Dios va a permitir que se pierdan para siempre. Dios va a hacerlos volver. Los hijos de Dios van a tropezar. Los hijos de Dios van a descarriarse del camino. Van a pecar. Es verdad. Pero Dios no va a permitir que ninguno se pierda eternamente. Ese es el cuidado del Padre. En doctrina esto se conoce como la preservación de los santos. Dios se encarga de que sus hijos perseveren en el camino hasta el fin. Y tal vez como peregrino, los que han visto la película o conocen el libro, va a haber momentos que te vas a descarriar. Va a haber momentos que te vas a desviar del camino. Pero Dios, en su infinita misericordia y por la voluntad que se ha trazado, de alguna manera te hará volver nuevamente hasta que llegues a la patria celestial. Eso es lo que Dios ha hecho y hará con todos nosotros. El Padre no va a permitir que ninguno de sus pequeñitos se pierdan en el camino. Ese es el sentido. Y dice Job 23:13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Eso es la voluntad del Padre. Nosotros, hermanos, creemos en un Dios soberano que determina las cosas, que sus planes se cumplen como Él lo ha establecido. Es lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos en esto, hermanos, porque por ahí hay algunos que enseñan que Dios creó al mundo, creó al hombre, y que los dejó allí porque pecaron y se olvidó de ellos, y que a partir de ahí el hombre es dueño de su voluntad y que puede hacer lo que quiera, y que muchas veces Dios intenta venir a la humanidad a querer llamarles la atención, a querer rescatarles, pero como el hombre no le deja, no le abre su corazón, entonces Dios se siente interrumpido. Pero cuando se trata de la salvación, nosotros sabemos que Dios salva y que Él no está esperando que nosotros aceptemos, que nosotros le hablamos nuestro corazón, sino que cuando Dios ha establecido que una persona sea salva, el Señor mismo se va a encargar de aquello. Romanos 9, versículo 16 dice, porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Fíjese bien, el pasaje dice, ninguno puede venir. No dice ninguno quiere, porque nadie quiere venir a Dios. Dice ninguno puede venir, a menos que el Padre lo traiga. Hermanos, la Biblia nos enseña que el Señor que está en los cielos, todo lo que existe lo ha hecho. Eres el soberano, nada se escapa de su voluntad, y si su voluntad es que ninguno de sus pequeñitos se pierda, eso es lo que el Señor va a hacer, porque Él es poderoso, Él es omnisciente, es misericordioso y Él conoce a las ovejas, a sus hijos, cada uno por su nombre. Siempre me recordaba de una prédica de expositores, un hermano muy amado que predicó acerca de un tema del pastor, de los pastores, se me olvida el nombre del hermano. Alex Montoya, exactamente. Me dio mucha gracia, pero a la vez decía, gloria a Dios por esto, de que él decía que en una ocasión un jovencito de su iglesia, que era un jovencito que estaba entregado al Señor, como que empezó a ya no asistir a la iglesia, se dejó de asistir. Y el pastor, como pastor, pues inquietó por él y estaba preguntando si alguien ha visto a este muchacho para volverlo a animar, a traerlo. Y dice que un día consiguió su número y lo llamó. Y el muchacho, cuando el pastor lo llamó, el muchacho contestó, le dijo, ¿quién es? Dijo, soy el pastor Alex Montoya. Y el muchacho se quedó pensando, ¿y quién le dio mi número? Y el pastor le dijo, tú tranquilo, yo tengo mis contactos. O sea, habla del amor, del interés que el pastor tuvo por ese jovencito que estaba descarriado, pero que así lo llamó, lo buscó, y el muchacho logró nuevamente venir. Eso es lo que el Padre hace, hermanos. El Padre hace también lo mismo con nosotros. Va a llamar nuestra atención. Él es
omnisciente y sabe dónde vamos a estar, sabe qué situación estamos enfrentando y sabe que el Señor va a hacernos volver porque es lo que Él ha establecido en su soberana voluntad. Un verdadero creyente entonces puede desviarse de la verdad, puede descarriarse del camino, puede pecar incluso, pero Dios no va a permitir que ninguno se pierda. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Esa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación, mis hermanos. Y esto debe producir gozo, seguridad, paz en nuestro corazón. Porque estamos en manos de un Dios omnisciente y poderoso, mis hermanos. Amén. Para ir terminando, una vez más, si tal vez en este día tú estás aquí y aún no tienes a Cristo como tu Salvador, debes saber que te conduces por un camino lleno de peligros que te guiarán a la destrucción, que te estás conduciendo apartado de la voluntad del Padre y lejos de la voluntad y de los cuidados del buen pastor. Pero si Dios hoy te ha permitido venir a este lugar a escuchar su palabra, atiende a su llamado porque Él es misericordioso, paciente, y Él te ha traído esta tarde aquí. Y no dudes que si tú te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, serás recibido en los brazos del buen pastor. Él pagó la deuda de tus pecados en la cruz. Ven arrepentido al Señor y cree en su cuidado. Y para nosotros, amados hermanos, amada iglesia, nosotros que ya hemos sido rescatados, que el Señor nos ha dado nueva vida, si en algún momento hemos pecado, si en algún momento hemos menospreciado, ofendido a un hermano, hoy es el día para que te acerques y pidas perdón. Hoy es el día para que te acerques y arregles esa situación con tu hermano, recordando siempre que si nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió y dio su vida por nosotros, nosotros estamos en la obligación de hacer lo mismo, porque Él nos dio su ejemplo. Amén. Que Dios nos ayude entonces, hermanos. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre bueno, Señor amado, cuando hablamos de tu amor, Señor, no hay palabras para definirlo. Tu amor, bendito Señor, va mucho más allá de lo que nuestros pensamientos nos pueden llevar. ¿Cómo puede alguien amar a aquel pecador, aquel que no quiere nada de ti, aquel que te ofende, aquel que vive una vida apartada, Señor, de tus caminos, de tu voluntad? ¿Cómo pudiste amarnos? Simplemente porque tu gracia fue mayor, Señor. Tu gracia y tu misericordia, bendito Señor, nos ha alcanzado. Y tú desde los cielos nos ves como pequeñitos, Señor, y tienes misericordia y compasión de nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque nuestras vidas no están al azar, están en manos de un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, y que Él va a hacer todo, Señor, para conducirnos hacia la patria celestial. Esa es nuestra seguridad y nuestra confianza, Señor. Oro para que tú nos ayudes entonces, Señor, para que tú nos ayudes a amar a nuestros hermanos, para que tú nos ayudes a considerarnos, para que tú nos ayudes a animarnos, Señor. Y si en algún momento hemos ofendido, sea el momento de pedir perdón. Y si en algún momento alguien nos ofende, Señor, que sepamos perdonar y no menospreciar, bendito Dios. Eso es lo que tú nos has dejado en tu palabra, bendito Dios. Y daremos gloria a tu nombre si así lo hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.